Buenas noches, Doc. Entramos a un capítulo más del apasionante mundo de la patología y vamos a entrar a lo que es inflamación, ¿no? Inflamación es un tema relativamente largo, pero que ha podido ojear al menos el Robbins, ¿no? Entonces, de esta hora les estoy avisando, ¿no? Terminamos inflamación, después viene neoplasias, ¿no? Terminamos neoplasias y nuestro primer examen. Okay. Perfecto. Aquí Mi batería. vamos a hablar sobre algunos conceptos generales de lo que es la inflamación. Se va a dividir en dos partes. Tal vez en dos o tres podamos dividir la inflamación. Tal vez me aburra de la desinflamación, les pido ayuda a ustedes. Va a haber. Dos queremos una clase magistral, así que ¿quién mejor? Entonces, ¿qué entiendes por inflamación? ¿Cuál sería tu concepto, silencio, tu concepto de inflamación? La manera en que el cuerpo va a reaccionar a algo que le afecta. ¿Bien? ¿Qué entiendes por inflamación? ¿O cuál sería tu concepto de inflamación? Respuesta inmune de nuestro organismo, ¿no? ¿Qué entiendes, Lizzy, por inflamación? Entonces, más o menos, ustedes tienen la idea o el concepto de lo que es la inflamación, ¿no? La inflamación es una respuesta inmunitaria que se activa cuando el cuerpo detecta una infección y o lesión, ¿no? La inflamación generalmente puede ser aguda y puede ser crónica, ¿no? Pero para que se dé la inflamación vamos a ver que necesitamos dos tipos de reacciones específicas, ¿no? ¿Cuáles son esas reacciones específicas? Una de esas reacciones es la reacción vascular y la otra es la reacción celular, ¿Podemos ir a la ventana? Entonces, necesitamos no cerrar las ventanas o el balcón. No se escucha nada. Gracias. Vamos a la Entonces, ¿no? Otro concepto de inflamación, ¿no? La inflamación es una respuesta a través del sistema inmunitario que se produce cuando el cuerpo se ve afectado por una lesión, infección y o herida, ¿no? Es una reacción normal y necesaria que ayuda a combatir la infección y sanar el tejido dañado. ¿Bien? Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando la inflamación permanece? Permanece, ¿no? Porque tenemos entendido que si hay alguna lesión, algo que afecta al cuerpo, suprimimos eso, entonces la inflamación tendría que desaparecer, ¿no? Entonces, cuando la inflamación permanece, se prolonga en el tiempo, estamos hablando de una inflamación crónica y estamos hablando específicamente ya no de una respuesta inmunitaria, sino de un proceso patológico, ¿no? Todas las enfermedades autoinmunes tienen un proceso inflamatorio crónico, como vamos a ver, ¿no? Vamos a encontrar una serie de conceptos que ustedes empiezan a buscar en internet, como del Instituto Nacional del Cáncer, ¿no? Que habla, fíjense, ¿no? Que el cuerpo elabora sustancias químicas que producen respuestas inmunitarias para combatir la infección o sanar el tejido dañado, ¿no? Entonces, para que se produzca tanto una inflamación crónica como aguda, necesitamos de mediadores químicos, ¿no? Y como común denominador también está que se va a sanar el tejido, ¿no? Entonces hay un proceso de reparación. Terminando una inflamación, tiene que haber un proceso de reparación o de cicatrización. ¿Bien? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La inflamación es una parte crítica de la respuesta del sistema inmunitario, ¿no? A los invasores o a ciertas amenazas, ¿no? Permite que nuestro organismo ataque las infecciones y cure el daño que causa.
Si hay inflamación, tiene que haber un proceso de reparación, ¿no? Y lo que se lo pongo así, con azul, ¿no? En la diapositiva, es el concepto que está en el ROBOX, ¿no? Lo voy a leer porque ya lo has leído. La inflamación es una reacción compleja ante agentes lesivos, tales como microbios y células grandes, ¿no? Habitualmente estas microbias, ¿no? Pero fíjense que habla de respuestas, migración, activación de leucocitos y una serie de reacciones sistémicas, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esas reacciones. Y básicamente esas reacciones, para que se produzcan inflamación, las voy a dividir en celulares y vasculares. Vamos a ver que existen una serie de procesos, ¿no?, que coadyuvan este tipo de reacciones, ¿no? Fíjense, ¿no? En el gráfico, acá tengo una serie de participantes de la inflamación, ¿no? Las células del tejido conectivo, que obviamente, ¿no?, estas células del tejido conectivo, si son células del tejido conectivo, van a producir una matriz. Su matriz tiene fibras elásticas, reticulares, colágeno. Estas fibras están compuestas por una serie de moléculas, ¿no? Proteoglicanos, glucosaminoglicanos, proteínas multiadhesivas, ¿no? Todo esto participa en el proceso inflamatorio, ¿no? Pero también, fíjense que necesitamos de las células o de los elementos formes de la sangre, ¿no? Leucocitos, linfocitos, mastocitos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Pero también necesitamos de las proteínas de la sangre, ¿no? ¿Cuáles son las proteínas del plasma? Albúmina. Faltó un. Fibri. Todas esas proteínas también participan de los procesos inflamatorios. Todo esto integrado por una serie de sistemas, ¿no? El sistema nervioso va a producir neurotransmisores, ¿no? El sistema inmune, citoquinas o citocinas, como ustedes quieran nombrarlas, y el sistema endógeno producirá una serie de hormonas. Todo esto coadyuvando a lo que sería el proceso inflamatorio. ¿Cuál es la etiología de la inflamación? Ustedes bien la acaban de decir, ¿no? Cualquier sustancia, ¿no?, puede producir una reacción inflamatoria en nuestro organismo, ¿no? Cualquier sustancia es capaz de producir una lesión. Microorganismos, agentes físicos, térmicos, radiaciones, agentes químicos, agentes exógenos, endógenos, agentes inmunes, alteraciones genéticas, ¿no? Todo esto puede producir un proceso inflamatorio, ¿no? Si bien ustedes van a encontrar en alguna literatura, ¿no?, las fases o funciones, por así decirlo, de la inflamación, generalmente la inflamación se divide en crónica y aguda, ¿no? Pero también algunos hablan de una fase inmediata o precoz, obviamente donde predominan las funciones nerviosas o sensitivas y motoras, ¿no? Dolor, analgesia, contracción, relajación, ¿no? Entre los procesos inflamatorios, ¿habrá dolor? Sí. Sí. ¿Y habrá procesos inflamatorios que se caractericen porque no hay dolor? Sí. Ejemplo. No. Se han dicho sí con toda la contundencia. ¿Y del pie diabético habría? Eso explico. El pie diabético, ¿no? El paciente, de hecho, lo que tiene es primero es una analgesia, ¿no? Por eso no siente las heridas ni las úlceras y estas pueden evolucionar, ¿no? Después, una fase intermedia donde predominan las funciones inmunes, ¿no? La infiltración tisular y molecular, ¿no? Aquí ya se van a activar todos los mediadores químicos de la inflamación, ¿no? Y una fase tardía donde obviamente van a predominar las funciones metabólicas, ¿no? Catabolismo y anabolismo, ¿no? Entonces, la respuesta inflamatoria está estrechamente entrelazada con el proceso de reparación, ¿no? La inflamación sirve para destruir
diluir, desnudar el agente agresor, pone en acción una serie de acontecimientos que tratan de curar y reconstruir el tejido dañado, ¿no? Para mí este es el concepto, ¿no?, más apropiado para lo que sería un concepto, para la redundancia, de inflamación. Bien, entonces, ¿dónde van a encontrar este concepto? También lo pueden encontrar en el ROPS, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estudiar en el capítulo de inflamación? ¿No? Vamos a estudiar la inflamación aguda, la inflamación crónica y todo el proceso de regeneración o de reparación, o si quieren de cicatrización, ¿no? Vamos a ver que todos estos procesos tienen sus propios mediadores químicos, tanto la aguda, la crónica, como los procesos reparativos. Tienen las células específicas que actúan en inflamación aguda, que actúan en inflamación crónica, y células específicas que van a actuar en los procesos de reparación, ¿no? Lo que me da la idea, ¿no?, que un grupo puede dar inflamación aguda, otro grupo inflamación crónica y otro grupo reparación tisular. Pero no, nadie explica como usted, Doc. No, Doc, nadie explica como usted. La reacción inflamatoria consta de dos reacciones o componentes principales. ¿Cuáles son? Las dos reacciones principales. Se ha dicho. ¿Cuáles son? Celular y Vascular. ¿No? Entonces, reacción vascular y reacción celular. Vuelvo a poner este dibujito, ¿no? Fíjense, todos los componentes celulares que pueden actuar. Células del tejido conectivo, células de la sangre. Vascular, porque aparte de intervenir las células de la sangre, y aparte, ¿no?, de intervenir las proteínas propias de la sangre, tiene que haber una alteración, ¿no?, en la estructura de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? ¿No? Tienen que modificar primero su permeabilidad, ¿no?, porque los elementos formas de la sangre no pueden salir, ¿no? Entonces tienen que modificar su permeabilidad, ¿no? Entonces, o tienen que haber, por ejemplo, una migración leucocitaria. Para eso también tienen que modificar la permeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Y cómo está compuesta una pared de un vaso sanguíneo? Por un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Plano, sí. Endotelios. Si me lo describen, ¿cómo sería? Plano simple. Plano simple, su lámina basal y el resto de sus túnicas, ¿no? Imagínense, por todo ese espesor, tiene que transcurrir, qué sé yo, un neutrófilo, un eosinófilo, un basófilo, la albúmina, el fibrinógeno y las proteínas del plasma, ¿no? Entonces, patrones de la inflamación. ¿Cuáles serán los patrones de la inflamación? Básicamente, aguda y crónica, ¿no? Un ejemplo de una enfermedad con inflamación aguda. Enfermedad nombre propio, ¿no? Ajá. Ay, no se me ocurre una. No se me ocurre una. Ay, no. Ejemplo de enfermedad aguda y con inflamación aguda. Enfermedad aguda. Inflamación aguda. No sé. Podría ser. O sea, se me ocurre por agentes, pero no una patología como tal. Alguna de los procesos de hipersensibilidad producen una reacción inflamatoria, ¿no? Hay alteración de la circulación, tiene que haber un aumento de la migración leucocitaria, en este caso eosinófilos, ¿no? Pero puede ser aguda, como también puede ser crónica, ¿no? La tuberculosis podría entrar en aguda. La tuberculosis entra en crónica. Y la cirrosis entraría en crónica. Crónica, ¿no? Un ejemplo así, aguda. Una sinusitis. Una sinusitis. Una policistitis. Una apendicitis. Una bronquitis. Una bronquitis.
bronquio. Todo lo que es. Bien, perfecto. Cualquier tipo de parásito Al parásito hay que verlo, ¿no? Porque el parásito puede desencadenar una inflamación crónica. Por ejemplo, picaduras por animales ponzoñosos. Picaduras por animales ponzoñosos también, ¿no? La inflamación aguda, ¿qué características tiene? Comienzo rápido. Segundos y minutos. Comienzo puede ser en segundos o minutos. ¿A qué se refiere? El comienzo no quiere decir que vaya a dar síntomas en segundos o minutos, no. El comienzo quiere decir que cuando se instaura el proceso inflamatorio actúan en segundos o minutos los mediadores químicos, la permeabilidad capilar aumenta, la migración leucocitaria aumenta en minutos o segundos, ¿no? Su duración relativamente corta, ¿no? Minutos, horas o pocos días, ¿no? El ejemplo más clásico, ¿no?, de una enfermedad aguda de comienzo rápido y duración relativamente corta es la apendicitis, ¿no? Ya les han enseñado qué signo es el de la apendicitis. Mórfico, No tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando yo hacía mi internado, había alumnos, no me acuerdo, era de otro país, ¿no? Hacía su internado. Y hay una maniobra que les van a enseñar seguro en cirugía, que cuando una hernia protruye, hay que apretar para reducirla, ¿no? A esa maniobra se denomina taxi. Taxi, como taxi, ¿no? Salud. Entonces el profesor de cirugía le pregunta a ese alumno, ¿no?, ¿qué maniobra tienes que hacer para reducir la hernia? Y el chico no se acordaba, ¿no? Entonces, el profesor le dice, ¿no?, en Argentina son negros con techos amarillos. Y en México son petitas o pochos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y él contesta, Volkswagen. ¿Qué? Punto programa. ¿Qué es? Pero una apendicitis es aguda y supuestamente una inflamación aguda. Si yo elimino la causa de la inflamación, desaparece la inflamación, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminaría la causa? Sacando El el apéndice. ¿no? Pero ¿qué pasa si no le saco el apéndice? Pues tratar y Hará una peritonitis, que sigue siendo una inflamación aguda. Hará un choque séptico, que sigue interviniendo en una inflamación aguda y el paciente puede llegar a morir, ¿no? Entonces, otra característica de la inflamación, ¿no?, es el exudado de líquidos y proteínas plasmáticas, ¿no? Les había dicho, ¿no?, que tiene que haber un aumento de la permeabilidad capilar. Ese aumento de la permeabilidad capilar tiene que estar determinada por una serie de mediadores químicos, ¿no? Entonces, si las células del epitelio o endotelio están pegadas o están unidas o mediante uniones celulares, ¿no? Entonces, estas uniones celulares se tienen que desprender, por así decirlo, o separar para que puedan salir, ¿no?, las proteínas del plasma, por ejemplo, ¿no? Ese es un aumento de la permeabilidad, ¿no? Cuando el grupo que explique inflamación aguda nos va a explicar a mucho más detalle, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezan a salir más proteínas, ¿no?, del torrente circulatorio hacia el intersticio? ¿Qué se va a formar? ¿Por qué se forma un edema? Ustedes básicamente, ¿no?, van a tener su vaso sanguíneo, ¿no?, y las proteínas van a empezar a salir, ¿no? Entonces, junto con las proteínas, ¿qué saldrá? A mayor concentración tiene que haber agua, más agua. Ahí. Entonces se acumula líquido acá y forma los famosos edemas, ¿no? Un ejemplo clásico de una inflamación aguda con edemas, por ejemplo, una conjuntivitis, ¿no? O una nefritis, si tiene una inflamación del marco.
Pero, eso es solo para hacer el recuerdo, porque generalmente, ¿no? Los edemas en procesos inflamatorios agudos, ¿no? El líquido que sale o el líquido que se acumula es un exudado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un exudado y un trasudado? Eso lo han debido llevar el año pasado en fisiología, ¿no? No creo. Ay. Obviamente, desde el laboratorio hay unos criterios, ¿no? Que están en los criterios del LAI. Cuando ustedes mandan un líquido a analizar, quieren saber si ese líquido es un trasudado y un exudado, o un exudado, ¿no? Entonces tienen que pedir estos criterios en el laboratorio, ¿no? Que tienen que ver con la concentración de lactato deshidrogenasa y con su concentración de proteínas. Ahí les dejo, ¿no? Las características del exudado y del transudado, ¿no? Pero lo que quiero que les quede claro, ¿no? Que el líquido de los edemas generalmente en los procesos inflamatorios es un exudado. Tiene mayor componente de proteínas, puede tener microorganismos, puede tener pus y ¿no? Es mucho más complejo. Un exudado, un transudado, por ejemplo, lo pueden tener aquellos pacientes que tengan un edema por una insuficiencia cardíaca, ¿no? Que no tiene que ver con un proceso inflamatorio, pero sí puede acumular líquidos. ¿Bien? Perdón, digo que depende del lactato deshidrogenasa y qué más. Y de su concentración en proteínas. ¿Bien? Por si acaso, las diapositivas de esta clase las tienen que Pasa. las anteriores me voy a poner de acuerdo con Cristian. Aguda. Tiene que haber una migración leucocitaria, ¿no? Ya les había dicho, acordémonos que tiene que haber una reacción celular y vascular, ¿no? Para que haya una migración leucocitaria, tiene que haber una alteración en el endotelio, ¿no? ¿Y qué célula va a salir? Un leucocito, ¿no? Entonces, la célula que predomina en un proceso inflamatorio agudo es el leucocito polimorfo nuclear, o también conocido como neutrófilo, ¿no? ¿Se acuerdan del neutrófilo? ¿Por qué el neutrófilo es un bolso? Porque tiene una carita. A ver, mis alumnos del primero. ¿Qué hacen mis alumnos del primero? Así que Porque el escuchen neutrófilo más. se dice que es el boludo de la sangre. Porque es el primero que va, no le importa qué tipo de agente infeccioso es, sale, va a pelearse y generalmente muere, ¿no? Suena Es de ahí de donde viene realmente, ¿no? Silencio. Es de ahí de donde viene la palabra boludo, ¿no? En la guerra del Río de la Plata, en la primera colonia, a los que no sabían pelear, les mandaban con unas piedras redondas a tirar al enemigo, ¿no? Por eso mismo. Pero los que no sabían pelear, generalmente terminaban muriendo, ¿no? Por eso manden a los boludos, ¿no? Los boludos eran los primeros en morir. Lo mismo le pasa a nuestro neutrófilo. ¿no? No le importa con quién, se abre un poquito la unión celular y sale el boludo a pelearse y se muere. ¿Bien? Y generalmente cuando se muere produce una acumulación de muchos boludos, ¿no? Y eso se forma pus, la pus, ¿no? Entonces, pero va un poco más allá, ¿no? Que aquellos que nos hablen de inflamación tanto aguda como crónica van a desglosar todo esto, ¿no? Porque va un poquito más allá. ¿Cómo sale este neutrófilo de la sangre? ¿No? Primero, tiene que haber algo que estimule a que el neutrófilo salga del torrente circulatorio. Ahí actúa un mediador químico como por ejemplo la interleucina 8, ¿no? La interleucina 8 le dice, hey, acá hay un problema, acá hay un agente infeccioso, tienes que salir del torrente circulatorio, ¿no? Digamos, no se van a reír, digamos, yo soy el neutrófilo, ¿bien? Y este cuarto es el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces yo estoy aquí en la circulación, ¿bien? Afuera
hay un problema y necesitan que yo vaya, ¿no? Entonces sale la interleucina y me manda una señal y yo quiero salir, ¿no? Pero ¿cómo voy a salir? ¿No? Ahí hay un espacio que es la puerta, está abierto un espacio que es la puerta, necesito salir por la puerta, pero no voy a transitar toda la circulación. ¿Qué voy a hacer? Mediante mis integrinas, que las tengo, son moléculas que tienen el neutrófilo en su membrana celular, ¿no? Se va a pegar a la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Ahí la pared del vaso sanguíneo tiene unos receptores llamados selectinas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el neutrófilo? Como un boludo va a empezar a girar hasta encontrar un lugar por donde pueda salir, ¿no? Pero esa puerta que se ha abierto, solo se puede abrir por otros mediadores químicos como son la heparina y la histamina, ¿no? La heparina y la histamina producen un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, el neutrófilo, el boludo, va dando vueltas hasta encontrar esa salida y sale del torrente circulatorio, se va a pelear y se va a morir. ¿Bien? Pero, ¿no? Cuando ustedes estudien, van a desglosar mucho más lo que es la interleucina, la selectina, la integrina, las heparinas y todo el proceso de migración leucocitaria. ¿Bien? Entonces, les había puesto el ejemplo, ¿no? Al principio de una apendicitis, ¿no? ¿Cómo es el apéndice secreto? Acá tenemos el intestino, ¿no? Y acá tendríamos el apéndice, ¿no? Si yo corto el apéndice, ¿qué tiene al medio? Un hueco, ¿no? Un hueco, sus glandulitas y sus paredes, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? Pero fíjense en un proceso. Ay, no. Fíjense en este proceso y acá quiero que presten mucha atención. ¿Bien? Entonces, esto no es normal. Esto es una apendicitis. Esta es la histología de una apendicitis, ¿no? En el centro, ¿no? Que no tendría que haber nada, se ha acumulado. ¿Qué sería esto? ¿Qué se puede acumular ahí? Bacterias, materia fecal, ¿no? Acá está el epitelio y todos estos puntitos negros que están aquí, por allá, que son infinitos, ¿no? Negritos, aquí son células inflamatorias, ¿no? Entonces son, en su mayoría, si es una inflamación aguda, neutrófilos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Es con un montón de boludos reunidos alrededor de la cajita, ¿no? Para hacer una pequeña analogía. ¿Qué laboratorio nos ayuda a definir una inflamación? ¿No? Y esto es importante, ¿no? Si ustedes a un paciente, ¿no? sepan que está cursando con una inflamación aguda y le piden un laboratorio, seguro que estos parámetros los va a tener alterados, ¿no? Uno es la proteína C reactiva, ¿no? Sus niveles aumentan en respuesta a la inflamación, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce la proteína C reactiva? En el hígado, ¿no? La otra es la velocidad de eritrosedimentación o de sedimentación globular, que en procesos inflamatorios agudos está aumentando, ¿no? La procalcitonina, el aumento de la procalcina, sobre todo en infecciones bacterianas grandes, ¿no? Y obviamente, ¿qué célula va a ser la que va a predominar? Los neutrófilos. Entonces va a haber una neutrofilia, ¿bien? Generalmente, estas son las alteraciones que nosotros encontramos en el laboratorio de una inflamación. ¿Bien? Claro, una parasitosis puede ser una eosinofilia o también un proceso alérgico, ¿no? Pero ¿cuál es el valor correcto de la proteína C reactiva? ¿Cuál es el valor correcto de la eritrosedimentación? ¿Cuál es el valor correcto de la procalcitonina en sangre? ¿Y cuál es el valor correcto de los
glóbulos blancos en sangre. Les pregunto. Pero también va a depender, va a depender del tipo de reactivo que se utilice al momento de hacer el Sí, pero tenemos un parámetro. Por ejemplo, yo digo que los leucocitos en general van de 7.000 a 10.000, ¿no? Entonces, ¿en qué se mide la proteína C reactiva? ¿En gramos, decigramos, mililitros, en papas, cebollas? ¿En qué? Bien. Como no me acuerdo, tarea para la próxima. Porque la verdad no me acuerdo. La inflamación crónica, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoidea y el lupus. Fíjense que acá los primeros ejemplos que les pongo son enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero también tenemos otras como la gastritis. Gastritis puede tener una variante crónica y una variante aguda, ¿no? La psoriasis, las enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer y enfermedades metabólicas, ¿no? Hay una gama muy grande de enfermedades que cursan con procesos inflamatorios, ¿no? Histológicamente predominan linfocitos y macrófagos. Habíamos dicho que en la duda los leucocitos, ¿no? Entonces, van a predominar en su mayor parte linfocitos, ¿no? En algunos procesos, los eosinófilos, obviamente los histiocytos y las células plasmáticas, ¿no? ¿Qué papel juegan en la inflamación crónica las células plasmáticas? ¿Qué papel juegan las células plasmáticas? Muy fácil. Producen los que primero producen anticuerpos. Pero igual son los plasmocitos los que se van a diferenciar en linfocitos. Entonces, si no hubieran plasmocitos no podría haber linfocitos. Fíjense que estamos hablando de células formes o propias de la sangre, ¿no? Como los linfocitos, los eosinófilos, las células plasmáticas, incluso algunos histocitos como las células gigantes multinucleares. Bien puso su compañero de ejemplo la tuberculosis como una inflamación crónica, ¿no? Pero también van a intervenir otro tipo de células, ¿no? Que no derivan del sistema hematopoyético, como ser los fibroblastos. Bien, entonces, yo les puedo poner en el examen, ¿no? Nombre de dos células que participan en el proceso inflamatorio crónico. Ustedes ahí tienen para esto, ¿no? Les puedo poner qué célula predomina, ¿no? En la inflamación crónica. Ustedes que contestarán. Linfocitos, ¿no? Pero no creo, sinceramente, que haga preguntas tan fáciles. También tiene que haber una proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis e incluso necrosis, ¿no? Tiene que haber una muerte celular. ¿Bien? Esta es la histología del colon, pero fíjense que está alterada por este acúmulo de histocitos y muchos linfocitos en todo lo que sería la lámina propia, ¿no? Esta es la histología típica de lo que es una enfermedad de Crohn, ¿no? Enfermedades autoinmunes como el lupus sistémico, que afecta, como su nombre lo dice, sistémico. Por ejemplo, en la piel nosotros encontramos, ¿no? Entre los muchos cambios que podemos encontrar, estos acúmulos de linfocitos superficiales o medios alrededor de los vasos sanguíneos, y algunos migran hacia el epitelio, ¿no? Hay una linfocitosis perivascular, ¿no? Y fíjense acá, tenemos un centro fibroso, ¿no? Aquí han actuado unos fibroblastos, ¿no? Que deben ser estos de acá, los fibroblastos que producen toda esa fibrosis colágeno densa, y alrededor, ¿no? Una serie de células inflamatorias a predominio linfocitario, ¿no? Por ejemplo, esto es un nódulo reumatoideo, ¿no? Muchos pacientes con artritis reumatoideas hacen estos nódulos en las articulaciones, ¿no? Entonces, tanto la inflamación
aguda y crónica están mediados por factores químicos que pueden derivar de proteínas plasmáticas o de células, ¿no? De las mismas células, tanto del torrente circulatorio como del tejido conjuntivo, pueden producir, primero, pueden ser un estímulo para que se produzcan mediadores químicos, pero también ellas pueden producir algunos mediadores químicos, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Que son importantes también para el diagnóstico o para solicitarlos, digamos, en un laboratorio, ¿no? Entonces, los mediadores de la inflamación son sustancias químicas que actúan como mensajeros, ¿no? Coordinando, amplificando la respuesta inflamatoria, ¿no? Pueden ser producidas por diversas células como leucocitos, mastocitos, plaquetas o las células epiteliales, o derivar de las proteínas plasmáticas, ¿no? Pueden ser, les repito, producidas por diversas células o derivar de proteínas plasmáticas, ¿no? ¿Y cuáles serán las funciones de estos mediadores de la inflamación o mediadores químicos de la inflamación? Permiten que exista una vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, una quimiotaxis, dolor, fiebre y daño tisular, ¿no? Entonces, pueden repercutir tanto en los síntomas como en los signos de la inflamación. Los mediadores químicos de la inflamación más conocidos son las aminas vasoactivas, los eicosanoides, las citocinas, todas las proteínas del sistema de complemento que vamos a estudiarlas y todo el sistema de las cininas, ¿no? Que también se las conoce como interleucinas, ¿no? La interleucina 1, 2, 3, se van a cansar de ir aprendiendo una serie de interleucinas, ¿no? Pero cada vez que ustedes escuchen una enfermedad predomina tal interleucina, entonces están hablando de un mediador químico de la inflamación, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Celso, escritor romano, ¿no? De Cristo, fue el primero en describir y enumerar los 4 signos cardinales de la inflamación, ¿no? Por eso se llama tetrada de Celso, ¿no? Rubor, tumor, calor y dolor, ¿no? ¿Falta algo más? No dejaría de ser una tetrada. Pero hay alguien, ¿no? Que esta tetrada, rubor, calor, tumor, dolor, que la tetrada de Celso, intentó o le incorporó una más, ¿no? Eso fue quien Mincho, ¿no? ¿Se acuerdan? Los alumnos del año pasado. Tienen que ver con la tetrada de la inflamación. Una canción. Tiene que ver esto con la tetrada de la inflamación. Rojo, rubor, caliente, dolor, tumor, ¿no? Pero Virchow aumenta, ¿no? Pérdida de la función, ¿no? Tiene que ver la pérdida de función celular, tisular y después incluso orgánica, ¿no? Entonces complementa a lo que sería la tetrada de, ¿no? Otro, creo que era cirujano o escocés, ¿no? Es el que postula y dice la inflamación no es una enfermedad sino una respuesta inespecífica a un agente dañino, ¿no? Entonces la inflamación sirve para, no es una enfermedad, sino sirve para responder a una enfermedad, ¿no? Y después, este médico, ¿no? Estudió, ¿no? Por primera vez los componentes de la inflamación desde un punto de vista histopatológico o siquiera desde un punto de vista microscópico, ¿no? Entonces, hace muchísimos años que ya se viene tratando de explicar la inflamación, hace muchísimos años que ya se viene tratando de entender todos los mediadores químicos, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Que se están tratando de correlacionar todos los signos y síntomas de la inflamación con las alteraciones moleculares, ¿no? Entonces, ¿no? Si hace muchísimos años están haciendo eso, ¿qué les cuesta a ustedes la próxima semana empezar a disertar? Nada.
Entonces, para que vean, soy buenito, ¿no? La próxima clase quiero 3 grupos. Tienen la lista de 3 grupos. Bien, y ahí recién les voy a asignar un poco. Les voy a dejar hacer los grupos por afinidad. Bien. No quiero que me llamen y digan, doctor, yo no tengo grupo. O el sábado a las 9 de la noche, saqueando los días. Doctor, ¿qué tengo que disertar? Entonces, Sería de para el 13. martes, no, 13 para el o 14. miércoles, que sería nuestra próxima clase, quiero los 3 grupos bien constituidos. ¿De cuándo? 13 o 14. ¿Cuántos sería. son? Casi 40. Bueno, ahorita entre 3 siempre va a haber alguno que tenga 2 o 3 más. A eso Dame unos 3. le subiremos el nivel de complejidad. Bien, perfecto. Bien. Entonces, a ver, ¿hay algo más? No, perdón, me olvidaba, ¿no? En la última reunión nos han vuelto a insistir, ¿no? Que en toda clase nosotros, como somos una universidad católica, tenemos que instaurar la enseñanza católica relacionada a nuestra materia. Bien, lo más que les puedo decir es que en la Biblia, en Levítico y en Deuteronomio se menciona la inflamación, ¿no? Cómo se responde la inflamación y cómo responde la inflamación a las llagas, ¿no? Bien, tarea para la próxima semana. ¿Cuántas veces se menciona inflamación, la palabra inflamación o la palabra herida en la Biblia? ¿Bien? Entonces, ¿tienen herida o inflamación? O sea, cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos. ¿Cuántas veces en dónde? En la Biblia. En todas. Empieza a leer. Bien, entonces, recuerda los parámetros del laboratorio que yo no me acuerdo, ustedes los van a estudiar y la Biblia, ¿no? Y sus grupos. De 13 o 14. Entonces, ahora sí, nada más. Gracias, Doc.